Bienvenidas, bienvenidos. Esto es Cuadrando la Caja, un espacio para debatir desde el socialismo sobre los temas económicos que más preocupan y ocupan a nuestro país. Yo soy Laura Prada y hoy estaremos hablando sobre MIPYMES privadas en Cuba, una alianza estratégica. Desde 2021 hasta la fecha han sido aprobadas más de 8.000 MIPYMES, la gran mayoría privadas. Pero, ¿qué aportan? ¿Son un problema? ¿Son competencia o son aliadas? Para acercarnos a este tema nos acompaña en el estudio la máster en ciencias Daisel García Bello. Ella es directora territorial del Gobierno Provincial de Santi Espíritus. Bienvenida, Daisel. Gracias una vez más por la invitación. También nos acompaña en el estudio Daniel Torralbas. Él es especialista de la Dirección de Regulación de Actores Económicos del Ministerio de Economía y Planificación. Bienvenido, Daniel. Muchas gracias. Y nos acompaña Fernando Suárez Concepción, director de MC Pharma, una MIPYME privada que se ha encargado de desarrollar software, entre otras soluciones tecnológicas. Muchísimas gracias por la invitación, Laura. Un placer estar aquí. Bienvenido. Con ellos iniciamos de inmediato este programa. Nos hace falta que rime recursos con eficiencia, el futuro con la ciencia y productos con MIPYME. No quiere decir que estime que la MIPYME haya actuado en contra de lo esperado sin cumplir la expectación, solo que más producción es lo que exige el mercado. De inmediato iniciamos y les pregunto a nuestros invitados, ¿son las MIPYMES un problema, Daniel? Bueno, yo no creo que sean un problema, yo más bien pienso que son una oportunidad, que además tiene un respaldo en el modelo económico cubano, y yo creo que es una oportunidad, repito, para la economía cubana, para el desarrollo de una serie de actividades que el sector privado puede ejercer. Nosotros tenemos que decir que desde la Constitución de la República, aprobada en el 2019 por la inmensa mayoría de los electores en ese momento, bueno, reconoce la coexistencia de distintas formas de propiedad en ese modelo socioeconómico, por supuesto, al sector estatal, la propiedad estatal socialista como la principal de nuestro modelo, pero también están presentes con todo reconocimiento las propiedades cooperativas, la propiedad mixta, la propiedad personal y por supuesto la propiedad privada, que es la que responde a las MIPYMES privadas. Pero no solo la Constitución le da ese respaldo, también los documentos rectores del modelo económico, que son la conceptualización también discutida por nuestro pueblo, los lineamientos de la política económica y social del partido y la revolución, y bueno, también el Plan Nacional de Desarrollo al 2030. Yo creo que además, si buscamos en el bagaje teórico de los clásicos del marxismo incluso, la discusión de si en el periodo de tránsito al socialismo debe coexistir la propiedad privada con la propiedad preponderante socialista que van haciendo, esa discusión prácticamente está saldada ya. Y más bien lo que hay que discutir es, bueno, qué grado de participación tiene la propiedad privada en esa transición, pero por supuesto que tiene ese reconocimiento. ¿Son un problema las MIPYMES privadas? Como juez y parte, Fernando. Bueno, desde mi perspectiva, la respuesta no es un problema el tema de tener una MIPYME privada o formar una MIPYME privada o coexistir dentro de una MIPYME privada. Y bueno, nada, espero que a medida que el programa vaya avanzando, esos asuntos se vayan esclareciendo. Yo creo que es muy pronto para que yo diga si son un problema o no son un problema. A ver, nosotros hemos tenido muchas vivencias, hemos vivido todo el proceso desde el punto de vista legislativo del país, desde empezamos por una actividad, por una licencia de trabajo por cuenta propia, hasta que terminamos hoy en una pequeña empresa privada. Hemos acumulado muchas experiencias, buenas y malas experiencias también, y bueno, nada, esas vivencias de alguna manera se las iré comentando a medida que el programa vaya avanzando. Bueno, o sea, para ustedes no ha sido un problema. Formar parte de una empresa privada, por supuesto que no. Daniel lo decía. Ellas llegan un poco que a conceptualizar, implementar esa conceptualización de la incorporación de los nuevos actores económicos a la economía. No puede verse como un problema, de hecho, de lo que siempre se ha tratado
ha sido de que estos nuevos actores económicos logren tener una alianza y una articulación con el sector público-privado, que es lo que se ha querido. A la vez que ellas logren un poco que articularse y acoplarse en las nuevas cadenas de valor desde esa propia articulación pública-privada, entonces ellas serían un poco más eficientes. Hoy la empresa estatal socialista realmente no puede llegar a todos los sectores estratégicos de la economía, y entonces llegan un poco que a llenar ese vacío de ese ecosistema de los distintos tipos de propiedad socialista que tiene el país, y que Daniel hacía referencia, y es ese punto de partida de que no constituyen un problema, al contrario, siempre están contribuyendo a la economía desde todas las actividades. Yo lo que creo, Laura, es que puede existir todavía un grupo de parte de la población un poco de reserva todavía en el tema de la comprensión, por desconocimiento en parte del papel que puede tener el sector privado en el país, porque durante muchas décadas realmente, fundamentalmente la propiedad estatal, y aunque existen formas cooperativas, han existido en la agricultura desde el inicio de la revolución, la propiedad privada no existía como está floreciendo ahora. Ahora hay que decir que no son una amenaza para que no para son el una Estado amenaza, social porque cubano, fíjate, entonces. en el mismo modelo económico del que estábamos hablando, ese mismo modelo que reconoce a las pymes, que reconoce a las empresas mixtas, que reconoce a otra forma de propiedad, reconoce el papel principal de la empresa estatal socialista en la economía y en ese modelo. Y no solamente en los papeles, porque es verdad que falta un nivel de autonomía, de transformación en la empresa estatal que hay que lograr, pero también desde el modelo, por ejemplo, está reservada para la empresa estatal los sectores estratégicos de la economía, o sea, la extracción de minerales, la producción de petróleo, la aeronáutica, los ferrocarriles, o sea, solo poner esos ejemplos donde el sector privado por su cuenta no puede invertir. La empresa estatal es la dueña de la mayor parte del patrimonio del país, aporta en la inmensa mayoría al PIB y además también en el sector del empleo. La empresa estatal emplea a 1,5 millones de trabajadores cubanos, y si vamos a verlo contra las MIPYMES privadas, bueno, nosotros estamos estimando que alrededor de 200.000 personas están ocupadas en ese sector dentro del sector privado. Por lo tanto, yo no creo que es una amenaza, yo lo que creo, repito, es una oportunidad de que las pymes puedan desarrollarse en sectores donde el Estado no ha alcanzado y que además pueda encadenarse con ese sector estatal para resolver problemas de la población que realmente son necesarios. Apoyándome en la idea que abordaba Daniel, ¿por qué creen ustedes que es constantemente atacada esta estrategia gubernamental de favorecer el desarrollo de las MIPYMES? Primero, le están atribuyendo a las MIPYMES la consecuencia de los altos precios. Hay que tener ¿Por qué sucede eso? Es de los nuevos actores económicos que tienen quizás está prevaleciendo un sistema impositivo muy alto, muy agresivo. Los precios, por supuesto, son un poco más altos que el del sistema, es decir, de la empresa estatal socialista. También la empresa estatal socialista no puede llegar, yo le decía anteriormente, a todos los sectores estratégicos. La empresa estatal socialista tiene que lograr disminuir un poco más los precios, tiene que ser un poco más eficiente. En ese sentido, la demanda tiene que ampliarse un poco más, pero realmente es una posibilidad que estos nuevos actores económicos estén en correspondencia también actuando desde el punto de vista, tributando a la economía, al desarrollo económico y social. Daniel anteriormente hacía referencia a toda la implementación de la conceptualización y el aporte que hacen al desarrollo de la economía. Y esto se ve un poco que atacado en ese sentido, pero en la medida que se logre esa alianza pública-privada, no se debe ver como una amenaza. Hay que ver también todas las posibilidades que están brindando, toda la responsabilidad social que han tenido estos nuevos actores económicos en la economía, lo que le aportan al presupuesto del Estado, cuando ellas también son aliadas y se articulan con otras formas de gestión dentro del municipio, dentro del territorio, también pueden aportarle al gobierno y al fondo. Y ahí tengo experiencia con los proyectos de desarrollo local, y yo se lo decía antes de entrar al estudio a Daniel, y les ejemplificaba, por ejemplo, en la provincia de Santi Espíritu hay 5 MIPYMES que están convertidas a proyectos de desarrollo local y tributan al Fondo de Desarrollo Local del gobierno del municipio. Y sin embargo, es un tipo impositivo con el que se está beneficiando el municipio, y ya entonces ahí está actuando una empresa estatal, está actuando una MIPYME, está actuando un proyecto de desarrollo local y otros actores económicos más. Entonces, el trabajo de las MIPYMES con la empresa estatal es una alianza estratégica. Es una alianza estratégica. Entonces, Fernando,
Desde la experiencia tuya personal como MIPYME privada, Sí, sí. ¿esa alianza cómo se ha desarrollado? ¿Cómo ha marchado? Bueno, yo diría que todavía la alianza es una palabra que tiene un significado mucho mayor y que todavía tenemos que trabajar en construir la alianza, de construir todas las cosas que hacen falta para lograr esa alianza, pero esa alianza todavía no es tan evidente. Yo diría que todavía que podemos tener relaciones, se está construyendo la relación para poder llegar a determinados sectores que son sectores estatales, que son sectores importantes y que de alguna manera las pymes, en este caso, en este sentido, se pueden encadenar con esos sectores. A ver, por ejemplo, desde nuestra experiencia, nosotros somos una pequeña empresa privada en incubación, el Parque Científico Tecnológico de La Habana. Nos dedicamos a lo que es la automatización de procesos de fabricación de medicamentos. En 7 años, digo 7 años porque es una sumatoria entre los años que estuvimos con una licencia de trabajo por cuenta propia, más el año que tenemos ya con la MIPYME creada. En 7 años de trabajo en el sector farmacéutico y biotecnológico hemos ejecutado más de 30 proyectos de automatización que hoy forman parte de lo que es los procesos de producción de más de 70 medicamentos entre colirios, inyectables y soluciones parenterales. ¿Qué significa eso? Significa que en esos centros de producción farmacéutica muchas de las tecnologías que hoy se utilizan para poder fabricar esos medicamentos son soluciones que hemos desarrollado nosotros junto a ellos. O sea, una alianza que les ha permitido ayudar, lo que decía Daisel. Una relación. Más relación. Te vuelvo a decir que es una relación porque la alianza tiene un significado mayor. A nosotros nos encantaría hacer una alianza. Te interrumpo porque el trabajo que vamos a ver a continuación explica mejor y amplía lo que nos estás diciendo sobre el funcionamiento de tu empresa. ¿Te parece? Exacto, ok. Ya regresamos. Tenemos un alto impacto social porque desde la parte que nos toca nosotros garantizamos la disponibilidad de medicamentos porque evitamos en la medida de nuestras posibilidades que las plantas tengan paradas productivas por problemas tecnológicos. Para entender en Sinfarma hay que entender el contexto. O sea, la industria farmacéutica es una industria de alto estándar regulatorio donde todos los procesos tienen que ser reproducibles y tienen que ser registrables, auditables. Y además es una industria, por lo tanto, que requiere altos niveles de automatización y personal altamente calificado para las tareas de mantenimiento y todos los soportes tecnológicos que necesita. En Sinfarma nació eso precisamente en este contexto porque nos formamos en uno de los laboratorios farmacéuticos del Guafarma, que nos permitió entender estas necesidades y prepararnos para darle solución. Hoy ofrecemos soberanía tecnológica, sustitución de importaciones, porque cada tecnología que nosotros automatizamos es una inversión menos que tiene que realizar del país, una compra en el exterior. Por supuesto, si la tecnología es nuestra, nos permite utilizarla de base para realizar procesos de innovación, o sea, utilizar la ciencia que se produce en las universidades cubanas e implementarla en beneficio de nuestra sociedad. Teníamos unas autoclaves con bastantes dificultades, no eran totalmente consistentes para el nivel de producción que estábamos teniendo. Y una vez que llegaron la recapitalización por parte de Sinfarma, fue bien consistente. Ellos estuvieron todo el tiempo con nosotros, casi 3 meses o más. Verdaderamente ha sido bien satisfactorio porque podemos tener una producción continua gracias al desempeño que está teniendo el autoclave, que es muy importante en el proceso nuestro, que es la parte donde terminaría, después de un llenado que tenemos, viene la parte de esterilización y ya sería el envase, y ha sido bien satisfactorio todo lo que se ha hecho con ello. No ha sido mucho más cómodo, realmente salen del proceso de llenado, nosotros los recibimos aquí en el área de autoclave, van entrando organizadamente y verdaderamente todos es decir, estamos bien sincronizados después de haber recibido una buena capacitación con el equipo, realmente ha sido muy bien. Este en específico es uno de los trabajos más importantes que hemos realizado, no tanto por su complejidad tecnológica, sino más bien por el alto impacto social, porque estos son 2 autoclaves donde se esterilizan sueros que se emplean en los hospitales. Al ser una pequeña empresa y hemos sentido la conexión y la rápida respuesta de ellos. Estando aquí mismo en Cuba, el soporte técnico aquí mismo en Cuba nos facilita
es el tema de rapidez, de que lleguen rápido a nosotros acá y no nos demoren, no haya parada en el proceso productivo, que ellos puedan llegar, darnos el soporte técnico y seguir produciendo, no tener que parar la producción. Una vez que descubrimos lo que éramos capaces de hacer, fuimos más ambiciosos, queríamos hacer más, aportar más. Y entonces en el seno de una empresa que su principal objetivo es producir medicamentos, no íbamos a encontrar ese espacio. Por lo tanto decidimos salir al sector privado y empezar a resolver problemas a una mayor escala. Estos directores que le comentaba tuvieron mucha confianza en nosotros, nos fueron dando retos sabiendo lo que éramos capaces de hacer, y los retos esos fueron creciendo en tamaño, en responsabilidad, y bueno, hoy nos permite asumir estos grandes retos que son de gran importancia para el país. Nosotros, aún después de todos los resultados que hemos alcanzado durante 7 años, con más de 30 proyectos y ya más de 70 medicamentos del cuadro básico de salud, se producen con tecnología que nosotros hemos automatizado, aún esa desconfianza, ese estigma por la actividad privada persiste y es muy difícil entrar en algunas empresas. Deberíamos enfocarnos en lograr una verdadera alianza, porque con una verdadera alianza podemos soñar más grande. Nosotros pudiéramos convertirnos en un complemento para los sectores estratégicos. No es hacer la actividad fundamental porque parece estar la empresa estatal, pero convertirnos en un complemento que ellos pueden utilizar muy eficazmente. Ahora solamente estamos automatizando procesos, pero si soñamos en grande con una verdadera alianza con el Estado, pudiéramos pensar en una fábrica. En lugar de comprarle estos equipos, podemos fabricarlos nosotros mismos. Estábamos de vuelta luego de ver el trabajo que hace Ensifarma. Y antes de ir a la pausa, hablábamos con Fernando sobre las alianzas y más que alianzas. Él hablaba de que debe existir una relación más fuerte, más cercana, para que se obtengan mejores resultados y más amplios. Ya lo veíamos en el material, Fernando. ¿Cómo entonces generar esa relación que fluya con los diferentes sectores estratégicos de la economía cubana? Porque por ley, Daniel me corrige si me equivoco, por favor, por ley no tienen acceso a ellos. Hablamos de sectores estratégicos como salud, comunicaciones, energía, defensa, medios de comunicación, pero existen casos como el de ustedes, Ensifarma, como ya veíamos, de que sí se pueden generar alianzas, relaciones beneficiosas mutuamente. A ver, te decía, para nosotros existe una diferencia entre relación y alianza y queremos construir la alianza. Yo creo que la alianza va a ser el resultado de todo, que necesitamos otros contextos, incluso legales, para poderlo lograr. Pero desde nuestra perspectiva, sí, hemos tenido muy buenos resultados y hemos tenido resultados con algunos laboratorios, determinados laboratorios, particularmente con la empresa Laboratorios AICA, que durante estos 7 años nos dieron la oportunidad de poder desarrollar las soluciones que estábamos proponiendo, soluciones nacionales que le iban a dar determinada soberanía, pero solamente de alguna manera esos resultados han sido muy ubicados a determinadas empresas. Por ejemplo, nosotros no hemos podido tener un alcance mayor. Bueno, BioCuba Pharma tiene 30 y tantas empresas y nosotros hemos hecho determinados proyectos en solamente 5 o 6 laboratorios farmacéuticos, por muchos motivos que podemos discutir en el programa más adelante, que yo digo que hay muchas cosas buenas que hemos logrado, pero hay muchas cosas que aún yo creo que tenemos que trabajar para poderlas vencer. A ver, Daniel, yo creo que... ¿Es una alianza, una relación que puede coexistir? O sea, sí, claro que puede coexistir. Aunque por ley no tengan acceso, o sea, ¿cómo funciona eso? A ver, te repito, hay sectores estratégicos que el modelo económico concibe como propiedad estatal y donde invierte el sector estatal. Pero, por ejemplo, en el sector de la salud el modelo no concibe una clínica privada, o en el sector de la educación una escuela privada. Pero sí pueden trabajar. Pero sí hay otro sector donde se pueden generar encadenamientos. Y yo creo que no solo tenemos que ver la parte negativa de las actividades. Nosotros tenemos que hablar de que hace 3 años el sector privado podía invertir en solamente 127 actividades. Y al abrirse el tema de las pymes y perfeccionar este proceso, se ha abierto a más de 2.000 actividades en las que puede invertir el sector privado, lo cual yo creo que es el potencial enorme que todavía hay, y es por eso que hay 8.000 pymes y que todavía hay más solicitudes que todavía nosotros continuamos recibiendo. Yo creo que el ejemplo de Ensifarma, que es un ejemplo positivo, muestra una parte de las pymes que probablemente la población no vea con más facilidad.
Ahorita tú hablabas del tema de las matrices de opinión. Sí, es que vemos la calle llena de puestos de venta y son productos en su mayoría importados. Exactamente. ¿Son Hay esas una... también pymes privadas? Fíjate, a veces yo creo que injustamente se le acusa de MIPYME privada a todo lo que se ve en la calle, ¿no? Porque además la población, te repito, ve más el pequeño comercio que está en la esquina de la cuadra, que vende lo que tú dices, bienes finales. Y bueno, eso es una pyme. Y realmente hay otras formas de propiedad. Hay trabajadores por cuenta propia e incluso se mete en un saco de las personas que hacen esas actividades de forma ilegal. Entonces yo creo que hay que un poco evitar discriminar y satanizar en general al sector privado, porque repito, hay buenas experiencias como la que estamos viendo aquí que también existen. Y como en Cifarma hay pymes de la construcción, hay pymes que brindan servicios a otras empresas, hay pymes que producen determinados bienes también que aportan a la economía. Lo que pasa es que tienen un alcance local, porque la pyme ya lo dice la palabra, es una empresa de alcance pequeño que generalmente es en la comunidad donde tiene su mayor impacto. Y a veces lo que tenemos es que tener eso presente. Sí, exactamente. Es decir, todo el punto de partida, decía Fernando, no lo ve como una alianza, lo ve como una relación, pero eso es lo que se quiere lograr, que sea la relación público-privada. Que ellos logren encadenarse, que ellos logren insertarse en esa cadena de valor. Una vez que ellos logren insertarse en esa cadena de valor, entonces quizás un poco que esos precios, ya esa visión que tenga la propia población de que son tan acusadas por la elevación tan altos de los precios o porque también contribuyen un poco a la inflación en el país. Mira, el tema de los precios en el país también forma parte de otros factores internos de la economía que no se le puede atribuir a las micro, pequeñas y medianas empresas. Y lo que se trata de lograr es eso, que ellas logren tener no esa alianza, sino esa relación pública-privada, porque realmente hay sectores estratégicos de la economía donde la empresa estatal no puede llegar y están llegando las MIPYME un poco a cubrir ese vacío. Y hay que llegar a la alianza. Pero yo creo que la alianza es el resultado final. Y digo relación porque este camino los estamos construyendo. Y no solamente depende, y disculpa que te interrumpa. No, para nada, no. No es que solamente dependa de nuestra intención o la intención de determinadas empresas. Es que todavía existen determinados recelos donde decir, voy a trabajar con una empresa que sea privada, con un trabajo por cuenta propia, incluso una cooperativa. Sí. Entonces, hay determinadas personas que todavía no lo ven de una manera más natural y ese camino hay que construirlo. Creo que la alianza va a ser el final del camino. Lo que pasa es que tenemos que empezar desde el inicio, tenemos que irnos conociendo. Lo que decías, de que no se pueden satanizar. Poco a poco. Yo creo que hay varias formas en las que nosotros hemos avanzado en generar esa alianza poco a poco. Hay relaciones económicas que se dan entre MIPYME y empresas estatales. Hay hoy ejemplos de producciones cooperadas, donde la pyme pone, por ejemplo, la materia prima y la empresa estatal que está paralizada porque no tiene la divisa para adquirir esa materia prima, lo que pone es la infraestructura que está detenida y pone también la fuerza de trabajo. Entonces se reactivan determinadas producciones que, repito, la población probablemente no vea una reanimación lo acelerado que queremos de todo eso, pero es poco a poco que realmente se ve esa reanimación de conjunto con todo el resto de las medidas que se están tomando en la economía, ¿no? Porque también son factores que tenemos que tener en cuenta. Yo sí quería decirte algo, porque es verdad que hoy hay muchos criterios con el tema de la venta de determinados bienes, sobre todo importados. Sí. Que yo creo que se puede ver desde dos puntos de vista. Eso es bueno y malo para la economía. Es bueno para la economía porque en un escenario de escasez de oferta como la que hay hoy, que realmente es verídico, es palpable, las MIPYME y otros actores están supliendo un determinado nivel de esa demanda. Lo que pasa es que no llega a todo el mundo. La parte mala para la economía es que nosotros no podemos desarrollar el sector privado ni la economía de este país en base a la importación de bienes finales. Esta semana... Y yo creo que el Estado tiene que conducir ese camino para incentivar, esa es la tarea que tenemos nosotros en el gobierno, de incentivar las pymes de producción, con incentivos económicos, que realmente mantengan a aquellos que vean la rentabilidad en comercializar, pero que haya más productores de los que tenemos hoy. Para complementar lo que decías, esta semana en la Asamblea Nacional había surgido un planteamiento sobre eso mismo, que si alguien importa cerveza, que no importe cerveza, que importe cebada, para eso mismo, estimular la producción nacional.
Exactamente, cuando tú ¿Es eso importas posible de hacer? ¿Es una alternativa Eso es posible, factible? yo lo que creo que tenemos, repito, que buscar los incentivos para que la persona importe la materia prima, aquí dé empleo para que esa materia prima se transforme en un bien final o que esa materia prima se encadene con una empresa estatal o otra pyme para producir otro bien que le dé más valor a la producción y en general a la economía. Más valor y con un menor precio, que es realmente lo que visualiza la población. ¿Es factible para ustedes esa alternativa, no, a ver, Fernando? quería de alguna manera, quería participar en el debate. A ver, eso yo creo que es de alguna manera el pollo, el arroz con pollo, pasar de lo que es la economía que está más orientada al comercio, que yo creo que es muy importante porque de alguna manera tú tienes que encontrar los productos básicos que necesitamos para vivir, pero hay que ir transitando poco a poco entre esa economía que es puramente de comercio a una economía de producción que tenga valor agregado. Pero ¿cuál es el problema? ¿Dónde es que yo lo veo? Todo es parte del financiamiento. Gracias por traerlo a la mesa. ¿Cómo logran ese financiamiento? Exactamente, todo parte del financiamiento. Por ejemplo, desde nuestra experticia nosotros hemos aprendido a desarrollar determinadas soluciones de ingeniería, determinados productos y servicios que están orientados a poder diseñar una tecnología que se va a utilizar en la fabricación de medicamentos. Pero ¿qué pasa? Nosotros decimos que nosotros hacemos el 50% del equipo, el que tiene que ver con, diseñamos, lo hacemos, el que tiene que ver con la parte de software, los sistemas eléctricos, que lleva una inversión menor para poderlo lograr. Pero nosotros también confiamos en que nosotros queremos fabricar en Cuba el otro 50%, la parte de las estructuras metálicas, de esas tecnologías. Pero ¿qué pasa? Que ya para eso necesitamos otras políticas crediticias, otras políticas fiscales, otras políticas desde el punto de vista de poder hacer alianza que puede ser público-privada o que también puede ser una inversión extranjera, lo que nosotros todavía no hemos encontrado la manera de cómo hacerlo. Lo quisiéramos hacer, yo creo que ese es el futuro y es el futuro que Cuba necesita, que en Cuba se incremente lo que es la producción de productos que tengan valor agregado para que se vaya formando todo ese tejido empresarial que necesitamos para recuperar la economía, porque la realidad es una, lo que tú no produzcas en Cuba lo tienes que importar. Daisel, No, ¿cómo pueden lograr ese financiamiento? A ver, hay dos cosas. Cuando ellos actúan de forma independiente, como MIPYME, como un nuevo actor económico en el país, y cuando ellos actúan y media esa relación pública-privada, o también pueden interactuar y convertirse, pueden tener, es decir, una doble condición, pueden ser MIPYME, pueden ser proyectos de desarrollo local. Yo siempre llego de nuevo al proyecto de desarrollo local porque es otro de los actores también importantes que intervienen en los territorios. Y muchas MIPYMEs en Cuba han sido también reconvertidas y tienen la doble condición, es decir, son MIPYMEs y son proyectos de desarrollo local, porque van un poco más hacia las necesidades del municipio y hacia lo local. Hay una cosa muy importante en esto, yo siempre hago referencia a que es otra de las variantes también de acceder a fuentes de financiamiento. Es decir, hay MIPYMEs hoy que tienen un proyecto de desarrollo local que bajo esa asociación contractual, desde que se puede hacer ese proyecto con la MIPYME, y puedes tener ese encadenamiento productivo también dentro de ese mismo circuito económico. Eso les permite también lograr ese incentivo económico del que estaba hablando Daniel, de que no aporten entonces el 35%, sino que se cojan el incentivo un poco más beneficiado en ese sentido con el 15% como proyecto de desarrollo local, porque está destinado fundamentalmente también a dar un aporte al Fondo de Desarrollo Local del municipio. Y es otra de las posibilidades que tienen ellos, quizás no a un fondo externo de financiamiento, sino también a un fondo que se destina desde la propia ejecución del presupuesto del local de los gobiernos. Hay algunas, es decir, partiendo también de MIPYMEs y de proyectos de desarrollo local, hay algunas también variantes de algunas convocatorias que se han lanzado en el país también para acceder a otras fuentes de financiamiento externo, como parte también de un proyecto que Daniel conoce de incentivar también las MIPYMEs, el fortalecimiento de las MIPYMEs en Cuba, y que hay algunas ya teniendo esa doble condición de proyecto de desarrollo local y de MIPYME, han accedido a esas fuentes de financiamiento externo también, que les permiten un poco más la apertura de poder importar tecnología y de poder desarrollar un poco más las actividades desde lo local. Gracias, Daisel. Vamos a hacer otra pausa aquí en Cuadrando la Caja. Ya regresamos.
Continuamos aquí en nuestro programa Cuadrando la Caja. Conversábamos con nuestros invitados de las formas posibles de gestión de las MIPYMES, privadas, mixtas, estatales. ¿Cuál sería la fórmula, por llamarle de alguna manera, más efectiva para Cuba, Fernando? Bueno, para mí el tema de la CIEF estatal, cooperativa, yo creo que eso no es el pollo al arroz con pollo. El pollo al arroz con pollo es que Cuba necesita empresas. Mientras más empresas, mejor. Por supuesto, la empresa estatal que tiene su responsabilidad con el país desde el punto de vista de los logros que mantiene, la salud, las empresas que son principales para que el país funcione, pero lo que necesitamos son muchas empresas. Mientras más empresas, mejor. Daiser. Cuba necesita desarrollar la economía. Se necesita desarrollar la economía, se necesita impulsar la economía de los territorios. La parte que me corresponde siempre gubernamental, desde el gobierno provincial, es decir, de un territorio, visto de esa manera, es desarrollar la economía de los municipios. Hay que lograr visualizar también que esos nuevos actores económicos que se están incorporando a la economía cubana sea una posibilidad y sea un beneficio para poder desarrollar la economía en Cuba. Daniel. A ver, de las formas que tú mencionas, nosotros todavía tenemos el reto de crear la MIPYME mixta, que para que entendamos la MIPYME o la empresa, ¿no?, donde se asocia un privado y un estatal, o un privado y un cooperativo, o diferentes formas de propiedad. Ahora, si es MIPYME privada, estatal o mixta, yo creo que cada una de esas formas tiene su papel en la economía, ¿no? O sea, no se puede hablar de que no una se puede aplicar específicamente sería la más efectiva. No, yo creo que no es una más efectiva, depende, cada cual tiene su rol en la economía y bueno, incluso depende del modelo de negocio, cuál es la más conveniente, pero además hay que verlo en un contexto donde hay otros actores. Hay cooperativas también, que es una asignatura pendiente, no es el tema del programa, pero es una asignatura pendiente. La cantidad de cooperativas no agropecuarias que tenemos es bastante poca con respecto a las metas que nosotros pudiéramos tener en ese sentido. Y bueno, están también, repito, las empresas mixtas, las empresas estatales, y cada cual tiene su papel en ese modelo. Ustedes hablaban hace un rato sobre esa relación que se debe crear entre la empresa estatal y las MIPYMES, Fernando, pero ¿cuánto más se pudiera lograr si esa relación, como decías, se lograra con esa alianza estratégica? Como te decía, necesitamos una ley de empresa que permita esa relación, que permita cualquier tipo que dinamice el proceso de creación de nuevas empresas con todos los modelos que de alguna manera hemos discutido acá. Sí, se está trabajando. Eso es totalmente posible. Yo creo que eso es una de las cosas más importantes. Tiene que existir algún marco legal que dinamice la creación de empresas y que dinamice determinados modelos que son importantes. Por supuesto, de que la alianza sería muy satisfactoria. Por ejemplo, en nuestro caso, una alianza con BioCuba Pharma podría tributar a fabricar determinadas tecnologías que hoy en Cuba se importan. Únicamente creo que sería posible si pudiéramos lograr una alianza con ese sector. Por lo tanto, el resultado, por eso te decía, la alianza va a ser el resultado final del camino, ¿no? Si logramos esa alianza sin estigma y trabajando realmente en función de las cosas que importan, que hay que resolver, por supuesto que todos saldríamos ganando en esta relación. Yo creo que hay que seguir paso a paso en este camino para ir avanzando en lo que dice, porque las buenas prácticas, los buenos ejemplos, lo que va rompiendo los estigmas, las percepciones que a veces tenemos que no se basan en datos, sino, repito, en percepciones de lo que vemos por la calle, de lo que nos cuenta el amigo, y yo creo que es poco a poco lo que hay que avanzar. Sobre el tema ese de las matrices de opinión, nosotros no podemos dejar fuera que desde el exterior se intenta imponer una matriz de opinión para separar la MIPYME privada del socialismo cubano. O sea, la MIPYME privada, ponerlo como un actor que va en contra del modelo socialista cubano y bueno, poner de alguna manera a esa MIPYME contra el gobierno. Y eso para nada es así. Nosotros le hemos abrazado a la pyme privada con los demás actores de la economía en ese modelo, y lo que no podemos olvidar nunca es que esos dueños de MIPYME, esos trabajadores, son personas que se han formado en este país. Han estudiado en nuestras escuelas, comparten con nosotros, se han formado con nuestros valores
y han decidido legítimamente, bueno, desarrollar sus proyectos de vida en esos sectores. Hay que respetar los valores socialistas que además compartimos todos, y yo creo que en la medida en que podamos nosotros valorar eso, podremos lograr en la economía esos encadenamientos y esas alianzas que al final van a tributar para la población. De hecho, hay experiencias en los otros países del mundo que las pymes han logrado cubrir necesidades estratégicas de la economía que no han logrado cubrir las propias empresas, las propias instituciones. Sin amenazar su sistema social. Sin amenazar su sistema social y sin amenazar la economía propia del país. Y entonces eso es algo que lo que hay que tener en cuenta para poder avanzar un poco más. Hay que perfeccionar miles de cosas todavía, pero yo creo que vamos ahí un poco que avanzando en el camino correcto. Hay unos cuantos todavía vacíos en ese sentido, desde el punto de vista legislativo, del marco institucional, que se está trabajando a nivel de país en perfeccionar también todo el marco legislativo, no solo de las MIPYMES, sino también del propio desarrollo territorial. Todo este tema de perfeccionar también el sistema empresarial, un poco que dándole un poco más autonomía a la empresa municipal para que pueda tener un poco más de aporte el municipio y poder articular también todos estos nuevos actores. Son algunos de los elementos que se han estado trabajando, pero es lo que hemos estado hablando en el programa, que todo lleva su paso y todo lleva su resultado progresivo desde el punto de vista económico y social para el desarrollo del país. Aquellos que, ya tú te acercabas un poco, Daniel, aquellos que tratan de satanizar el papel que juegan en la sociedad cubana hoy las MIPYMES, y específicamente las MIPYMES privadas como forma de propiedad privada, ya tú lo esbozabas. ¿Qué les podemos decir? ¿Qué son? ¿Qué vienen a hacer? ¿Cómo romper ese mito que tú decías que no se pueden satanizar? ¿Cómo romperlo? Yo creo que hay que romperlo, repito, con las buenas prácticas, con los buenos ejemplos de las cosas que se están haciendo bien. Y hay que corregir las distorsiones que a 2 años de práctica de este proceso evidentemente han nacido, porque en 2 años de implementación de la política y de las normas jurídicas, nosotros nos hemos dado cuenta de que hay que corregir algunas cosas, incentivar determinados sectores, tomar determinadas medidas, y eso es parte de lo que nosotros tenemos que hacer. O sea, que pueden tener un impacto real, tangible, bueno, en la economía. Ya lo están teniendo, poco a poco, pero ya lo están teniendo. Les hace falta una buena comunicación también. Nosotros hemos acelerado de 0 a 8.000 empresas privadas en el país, y poco a poco están generando empleo, porque la persona que trabaja en una pyme es una persona que gana salario por ahí, que está aportando a la economía también, que el Estado no se tiene que encargar de ella si fuera trabajador estatal o si estuviera desvinculado, por ejemplo, y bueno, producen bienes y servicios, repito, a pequeña escala, pero van dinamizando, sobre todo en las comunidades, esa actividad económica. Aportan mucho al beneficio de las comunidades. Aquí lo vimos cuando el huracán en Pinar del Río, en comunidades vulnerables, todos los donativos que han dado. Tiene que favorecerles más la comunicación y comunicarles más lo que están haciendo, lo que están aportando, cómo aportan al presupuesto, cómo apoyan a las comunidades, cómo se está haciendo de los locales. Desarrollan esto de la comunicación para que se vea lo que ustedes producen, lo que hacen? Nosotros realmente usamos mucho las redes sociales. Desde el punto de vista de comunicación, les agradezco mucho la oportunidad que nos estén presentando. Yo creo que hoy esta es la primera señal de comunicación. Nosotros usamos mucho las redes sociales, que estamos conectados con todo el tejido empresarial, somos amigos todos, y de alguna manera publicamos todos los resultados que se están teniendo, pero yo estoy de acuerdo, creo que aún no es suficiente. Todo lo que ayude de alguna manera a quitar el estigma de lo que es malo y tenebroso, que lo entiendo, porque muchos años en Cuba, sin una empresa privada, que siempre ha sido estatal, bueno, nada, tenemos todos que ir aprendiendo. En nuestro caso, yo trabajé durante 10 años en un laboratorio farmacéutico, me formé en un laboratorio farmacéutico, y sencillamente tuvimos la valentía, por decirlo de alguna manera, de seguir. Queríamos lograr algo diferente, y la vía que encontramos fue la del sector privado. Las pymes son, como tú decías, Torralba, son un derecho ciudadano que está respaldado constitucionalmente. Todos tenemos la posibilidad de lograr un emprendimiento. El tema del financiamiento, bueno, nada, ya lo hablamos, pero nosotros nos autofinanciamos el inicio, empezamos poquito a poco con el primer proyecto, la primera inversión, el segundo proyecto, y así poco a poco. Llevamos 7 años para tener las mesas, pero ya tenemos las mesas.
Entonces, como les decía, es un proceso de aprendizaje que todos de alguna manera tenemos que ir concientizando y todo lo que ayude a limpiar los estigmas para que puedan haber buenas relaciones y se logren finalmente todas las alianzas para que se arme ese tejido empresarial que necesitamos. Al final, les decía, el resultado va a ser para bien. Yo solo voy a poner un ejemplo, desde el punto de vista local y territorial, que también genera un impacto social y que a veces, por eso es que a veces la comunicación no les favorece, porque hay que comunicar un poco más lo que hacen desde la responsabilidad social que tienen. Hoy esa no es la alianza, sino esa relación que han tenido ellas en el territorio, en una localidad, articuladas también con otros actores en el municipio, dígase proyectos, dígase una empresa estatal, desde llegar hasta una comunidad y utilizar esa mano de obra, esa capacidad que tiene Samipyme para montar un panel solar y darle luz a una comunidad donde nunca las personas tuvieron energía eléctrica, es un impacto social importante y ahí está la MIPYME actuando. Pero está la MIPYME actuando en alianza o en relación, Fernando, con una empresa estatal y con otros actores en el municipio. O sea, construir una relación fuerte que ayude a avanzar y que cree el tejido empresarial que necesita el país y la economía de Cuba para avanzar. Le doy las gracias a los tres por haber venido al programa. Aquí en Cuadrando la Caja indagamos en los problemas, propusimos o tratamos de proponer soluciones porque no basta con interpretar, también es necesario transformar. Así podremos estar quizás un poco más cerca de lograr cuadrar la caja de la economía cubana. Hasta la próxima. Cubanos y el Timbirichi, levanta tu economía. No te olvides que un buen día naciste sin Timbirichi. Sin Timbirichi. No olvides al barrendero, al maestro y al doctor. Por un poco de dinero, unas botas de charol y un Timbirichi. Dice mi coro que Timbirichi, óyelo bien, Timbirichi, anda. Timbirichi, Timbirichi, corre, saca tu licencia.